Amables televidentes, bienvenidos a vuestro programa Referente Jurídico, programa producido por la Academia de la Magistratura del Perú. El día de hoy vamos a tener una invitada de lujo, para quien, dado que el caso lo amerita, voy a permitirme hacer una breve presentación tanto de la temática, que va a resultar bastante apasionante, así como para quien se dirige a ustedes en este momento, como también para seguramente ustedes. Y, como no, también hacer una breve presentación de nuestra invitada. Recordarán quienes nos siguen semana a semana en este programa que hace ya algunos meses atrás, en un monólogo en el que desarrollamos una concepción sobre el derecho, pero desde una perspectiva estrictamente de naturaleza positivista, dijimos que esta concepción monista del derecho asume que el derecho está integrado única y exclusivamente por normas jurídicas que resultan de un procedimiento lógico que emana de las actuaciones de las entidades estatales y que en consecuencia llega a integrar todo un sistema jurídico que se organiza en función de jerarquías que los abogados llamamos pirámide de Kelsen, en la cual encontramos a la Constitución a la cabeza y a partir de ella se van deduciendo progresivamente otro conjunto de normas. La aplicación de estas normas jurídicas en función del principio de legalidad tiene una connotación muy especial, vamos a llamarlo desde un aforismo latino, según el cual dura lex sed lex, es decir, la ley es dura, pero es la ley. Y en esta medida, entonces, por derecho solamente se va a entender esta regulación normativa que tiene una autopoética fuerza imperativa que es aplicada a través de los órganos del Estado. Concebir, en consecuencia, que hay otras formas de derecho fuera de esta maquinaria que produce las, como se le llama, común y ordinariamente, leyes, prácticamente en los últimos tiempos ha resultado algo folclórico, algo propio más bien de alguna idea decimonónica, de sentimientos y de corazones más antropológicos que jurídicos, pero sin embargo es una realidad actuante en los diversos pueblos del mundo y particularmente en un país como el nuestro, el Perú, que está integrado por tantas naciones que hacen muy difícil hablar de una nación peruana única y exclusiva. Hay una relación, en consecuencia, viva y permanente entre los diversos sistemas normativos que organizan, definen, ordenan y regulan la vida en sociedad de los diversos pueblos integrantes de nuestro gran país, tanto a nivel de costa como sierra y selva, juntamente con este derecho único, que con ese mandato imperativo tiene vigencia a nivel territorial. Y esto genera fricciones, genera choques, evidentemente, que deben ser analizados no desde una perspectiva represiva, sino más bien por el contrario, a la luz de una consideración que tienda a generar lo que en última instancia viene a ser uno de los objetivos también del derecho, crear paz social. Para hablar de este tema, el día de hoy tenemos en el programa a la profesora Raquel Irigoyen Fajardo, conocida por todos ustedes, quien, permítaseme hacer una brevísima referencia de su extenso currículo, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con un doctorado en la Universidad de Barcelona, es también máster en Sistema Penal y Problemas Sociales por la misma Casa Superior de Estudios de España, tiene una especialización en Derecho Consuetudinario Indígena por la Universidad Nacional Autónoma de México, un diploma en Antropología por DEA, en Criminología Crítica por la Universidad de Barcelona, y en Derecho Federal Indígena por la Universidad de Oklahoma en los Estados Unidos. Tiene experiencia en derechos humanos
ha trabajado sobre este particular en nuestro país, muy de la mano del CEAS, la Comisión Episcopal de Acción Social y la Comisión Andina de Juristas. También ha participado en múltiples misiones de la ONU en América Latina, desarrollando labores específicas en Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Chile, incluso en el continente asiático, donde ha tenido experiencias en Camboya, Timor-Leste y Tailandia. Ha trabajado también con la misión especial para Guatemala, el PNUD, UNICRI, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para la OIT también igualmente. Es docente en Derechos Humanos, Derecho Internacional sobre Pueblos Indígenas, Sociología y Antropología Jurídica, Pluralismo Jurídico y Derecho Constitucional Comparado en América Latina, en el máster de Flaxo, Quito, y también en la UNAP. Y en Europa es profesora en el máster ISJ ONATI en la Universidad de Sevilla, en la Universidad Carlos III de Madrid, en la Universidad Deusto, y aquí en el Perú, por supuesto, también en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autora de numerosas publicaciones que han sido editadas en revistas especializadas dentro y fuera del país. Fundadora del Instituto Iberoamericano de Derecho Internacional de Derecho y Sociedad, gracias, y de AlertaNet, y miembro de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, la famosa RELAJU, que ya lleva varios años atrás. Todo un lujo para Referente Jurídico en este momento tener y contar con la presencia de Raquel Irigoyen. Bienvenida, Raquel, al programa. Muchas gracias por esa generosa invitación y estoy muy contenta de estar aquí en este programa. Muchísimas gracias a ti. Bueno, este tema del pluralismo jurídico no es un tema novedoso, aun cuando a partir de ciertas situaciones convulsas sociales que han caracterizado al país, básicamente en las últimas 3 décadas, quizá un poquito más, 4, que nos alcanza a nosotros para poder referir por nuestra experiencia de vida, y el impacto que ha tenido sobre nuestra configuración de Estado y de modelo de sociedad, ha puesto en el tapete de manera actual y permanente la definición, la concepción, la comprensión de lo que implica el pluralismo jurídico en un país como este que por definición constitucional es un país multiétnico, pluricultural, aunque algunos antropólogos señalan que en realidad el Perú es un país multinacional. Yo recuerdo que el Ministerio de la Mujer, donde antes funcionaba el INDEPA, luego pasó a la presidencia del Consejo de Ministros, luego se fue al Ministerio de Cultura y creo que ahora ya se ha diluido, publicó de la mano del antropólogo José Luis Portocarrero el famoso mapa de las familias etnolingüísticas del país, donde hacía referencia a la existencia de 56 familias etnolingüísticas que terminaban generando alrededor de 280 y pico naciones que conforman o conviven, ¿no?, en el territorio peruano. Esto pues hace que el país sea un país sumamente complejo, porque si cada uno de estos pueblos se afirma y se afianza sobre determinadas bases de desarrollo material y cultural, esto también implica la generación de, entre otras cosas, más integrantes de sus propias culturas, sus propios sistemas normativos, porque el derecho es una creación de la cultura, no de la naturaleza. En consecuencia, hay probablemente tantos derechos como naciones existen en el Perú. Digamos, exagerando probablemente un poco, entonces, con el derecho oficial que rige en todo el territorio peruano, habrían probablemente poco más o menos 255 sistemas normativos en el Perú, y esto complejiza la situación. Entonces, ¿cuál es tu evaluación a la vuelta de todos estos años que tú vienes trabajando, que ya son 30 prácticamente, involucrada en estos temas? Tú comenzaste desde la universidad, desde que eras estudiante.
casi como jugando, como decíamos hace un momento, refiriéndonos a otros temas, y le has dedicado tu vida con mucha pasión y con la energía que te caracteriza y con la que te conocemos a estos temas. ¿Cuál es tu evaluación a la vuelta de estos años de las relaciones existentes entre ese derecho positivo occidental, que es el que nos rige, de naturaleza germano-románica, su monismo jurídico característico y el derecho consuetudinario de los diferentes pueblos peruanos? Bien, yo creo que la realidad plural es algo que no se puede negar. La pregunta es cómo desde el derecho se trata esa realidad. Y entonces aquí nos encontramos con diferentes tipos de políticas. Una manera de encarar esa pluralidad, como has explicado bien, pluralidad de idiomas, pluralidad de culturas, pluralidad de pueblos, podemos decir también pluralidad de naciones. Justo en estos días se debate en el Congreso un proyecto de ley de reforma constitucional que reconozca al Perú como un Estado plurinacional, como ya lo hacen en otros países, Bolivia y Ecuador. Pero el punto está que hay una realidad de pluralidad. Entonces, podemos cerrar los ojos ante esa realidad plural o reconocerla. Ya está demostrado históricamente que tratar de cerrar los ojos y reprimir esa realidad no va a hacer que desaparezca la realidad lingüística, cultural, nacional, plural. Lo que va a generar son formas de clandestinización, de represión y de una desigualdad en la relación entre las diferentes culturas y pueblos. Y probablemente hasta de una emergencia violenta por su reconocimiento. Claro, porque de todas maneras los pueblos resisten y van a querer resistir con diferentes tipos de medios. Claro. Está desde la resistencia cultural pasiva, digamos, hasta formas de resistencia que pueden ser violentas. Entonces, creo que un Estado inteligente tendría que encarar esa diversidad y ponerse de acuerdo con esos diferentes pueblos y decir, bueno, ¿cómo vamos a coexistir? Entonces, hay diferentes, a lo largo de la historia, modelos de tratamiento de esa diversidad. Una es la negación, y tú lo has dicho bien, es a partir del siglo XIX, el monismo jurídico. La definición de que en un Estado solo hay un sistema jurídico, que es el que produce el Estado o aquel que el Estado permite. El Estado oficial y su derecho oficial. Exacto, entonces solamente es ley lo que produce, digamos, el Congreso, los medios oficiales, los poderes oficiales, solo puede administrar justicia el Poder Judicial, solo puede organizar el orden y ejercer la autoridad el Poder Ejecutivo. Ese es un modelo de tratamiento. Bajo ese modelo se puede reconocer también los sistemas normativos indígenas de una manera subordinada, disminuida, como costumbres que no ataquen la ley, no pueden ir contra legem, ¿no? O a falta de ley, pero nunca contra la ley. Ese es un modelo. El otro modelo es el que dice, bueno, aquí hay una realidad plural, reconozcamos esa realidad plural. E históricamente hemos tenido, durante la era colonial, un reconocimiento de la pluralidad, pero también de una manera subordinada. La corona española, como casi todos los imperios, han reconocido autoridades locales, sus normas, llamándolas usos y costumbres, mientras no choquen con la religión y las leyes coloniales. Y también han reconocido jurisdicción, así con ese nombre, o fuero indígena, a los pueblos de indios. Por ejemplo, hay una ley de Carlos V de 1555 que reconoce jurisdicción civil y criminal a los caciques o curacas. Para que puedan resolver los problemas internos de la propia comunidad. Claro. Que no afecten a la corona, pues, por supuesto, ¿no? Y más bien que le faciliten la vida a la corona. Es decir, como la corona necesitaba que los caciques organicen la mita, ¿no? Organicen el orden interno, entonces les da autoridad sobre los pueblos de indios. Y como todos nos imaginaremos, competencia personal solo sobre los indios. No podían detener un español porque estamos en una relación colonial. Y si había un gitano, un esclavo huido, lo podían detener pero no juzgar.
Y entregarlo a la, y a la tenían que autoridad entregarlo correspondiente. Exactamente. Podrás adivinar también la competencia material, el alcance, si bien era civil y criminal, pero solo para casos menores, no cuando el hecho ameritaba pena grave. Bueno, parece que estuviéramos hablando del sistema actual, solamente que con autoridades diferenciadas, ¿no? Hay una gran diferencia. Y tal vez para terminar, la competencia territorial dentro de los pueblos de indios. Algunos piensan que efectivamente esto es lo que se ha reconocido ahora, pero hay dos modelos de pluralismo. Este es el pluralismo subordinado colonial y ahora tenemos otro tipo de pluralismo que está reconocido en sede constitucional y en el derecho internacional. Y su fundamento no es para facilitarle la vida a la corona o a las colonias, como fue en su momento el fundamento del reconocimiento del fuero indígena, que era para que la corona pueda organizarse. En este caso, el derecho internacional, el convenio 169 de la OIT, reconoce los pueblos y su derecho a existir. Ahora la Declaración de Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas inclusive habla de su derecho a la libre determinación. De los pueblos. Exacto, y entonces con ese fundamento ahora el pluralismo igualitario parte de otro principio, no de la desigualdad entre los colonizadores y los colonizados, sino de la igual dignidad de pueblos y culturas, que está recogido en varias constituciones, en la Constitución de Colombia, el artículo 100 de la de Venezuela, en las más modernas de Bolivia y Ecuador, y nosotros en el artículo 219 tenemos un reconocimiento inicial que habla de que el Estado protege la diversidad. Exacto, la pluralidad étnica y cultural de la nación. Es decir, todas las culturas ahora son consideradas iguales. Y ese es el fundamento por el cual pasamos entonces de un pluralismo subordinado a un pluralismo igualitario. Entonces ya te imaginarás, no se basa en la desigualdad de españoles superiores, indios inferiores, sino que todas las culturas tienen igual dignidad. Tienen igual dignidad. Y todas las culturas jurídicas. Claro. Y entonces ya no puede haber el monopolio de la violencia legítima por solamente el Estado, sino que ahora se reconoce que los pueblos producen derecho, que tienen la potestad de darse sus propias autoridades y ejercer autoridad, de tener además su sistema de justicia, y esto no en función de hechos limitados, sino de cualquier hecho que pueda ocurrir dentro de su jurisdicción para proteger sus bienes jurídicos. Por ejemplo, si entra un talador, si entra terceros a destruir el territorio. Lo que en la selva se llama los colonos todavía. Por ejemplo, los colonos, o está el caso que comentábamos de la comunidad Tres Islas, que se defiende frente a terceros que quieren destruir su territorio. Entonces, estamos ante otro marco del pluralismo jurídico.